Acá seguimos en Asunción del Paraguay. Todos los años vengo, hace 3 años consecutivos que vengo y hago un blog mostrando algunos puntos de la ciudad turísticos y no tan turísticos. Está la particularidad que hoy también se festeja el Día de la Primavera. Pero este video va a estar grabado en 2 partes. Siempre con la misma remera va a ser, así no se pierde la magia de YouTube. La voy a lavar de un día para otro. Recuerden que yo soy pobre pero limpito. Así bueno, espero que les guste este video. Yo amo venir a Paraguay, se come muy rico, la gente me trata de 10, es un país súper seguro para grabar. Bueno, tiene muchos puntos a favor. Hoy está haciendo 38 grados de calor. Tal vez para muchos no está tan bueno, yo ya me acostumbré. Es un calor bastante sofocante, pero acá se disfruta. 38. Ya me hubiera desmayado yo de insolación. Todo deshidratado. Ahorita aquí está fresquito ustedes. Les voy a decir a cuántos grados estamos. Estamos a 21 grados. Fresquecito, la verdad, fresquecito. Podría estar más frío, pero casi está bastante rico. Hace unos días me llegó un comentario de Alex Express. Ustedes creo que lo conocen si son de Paraguay. Por cierto, bienvenido, no les di la bienvenida en el video. Pues hoy vamos a reaccionar a Paraguay. Vamos a ver qué nos tiene para contar este cuate argentino que ya hemos reaccionado a un par de videos. Y no le ha ido nada mal, la verdad, en cuanto a visitas. Pero en el comentario de Alex Express hay algo que me llamó la atención porque él dijo, la verdad es que es insostenible crear contenido de Paraguay. Y lo entiendo. Lo entiendo, yo creo, al menos así lo veo yo, que Paraguay a lo mejor no te paga con plata, porque el CPM que maneja YouTube con Paraguay es muy bajo, es prácticamente la mitad o menos de la mitad de lo que maneja el CPM de Guatemala, que de por sí el CPM de Guatemala es bajo. Entonces imagínense, en Paraguay todavía es más bajo. Así que para mí, digamos que los videos de Paraguay no me pagan con plata, sino que me pagan con cariño, porque tiene visitas, porque tiene muy bonitos comentarios, porque la gente es muy amable. Y creo yo que la mayoría que hace videos hablando de Paraguay, donde sabe que va a tener mucho público de Paraguay, no lo hace realmente por ganar plata, porque sinceramente no vas a ganar mucha plata haciendo videos de Paraguay, pero sí mucho cariño y mucha gente. Digamos que para que esté así decente tendrían que verlo prácticamente todos los paraguayos. Por lo menos sus 6-7 millones ahí de paraguayos tendrían que ver todos los videos para que ya sea rentable. Aún así se les guarda mucho cariño en este canal. Fueron de los primeros países a los cuales reaccioné que pegó un video medio viral, que de hecho de los videos más vistos de mi canal me atrevería a decir que es uno de Paraguay. Aquí puedo revisar, el número 1 es uno de Guatemala, el número 2 es un cover que hice de piano hace mucho tiempo, el número 3 es uno de Paraguay, que de hecho esos fue, creo yo, que de los primeros que reaccioné. No tengo mucho tiempo de hacer estos videos, ¿verdad? Luego el cuarto lugar es uno de República Dominicana y Colombia, luego otro de Guatemala, luego otro de Paraguay, luego otro de Guatemala, luego otro de Paraguay, luego otro de Paraguay, luego otro de Dominicana. Así van mis videos. La verdad es que agradecido siempre con las personas que ven los videos. Yo estoy muy feliz que me den la oportunidad de trabajar de esto. La verdad es que no se imaginan la felicidad que causan en mí. Si ustedes se dan cuenta, en los primeros videos en los que yo reaccioné era otro Kevin al que están viendo hoy en día. Hoy soy una persona mucho más feliz porque por lo menos me da para vivir, no con grandes lujos, pero por lo menos me sostengo. Y todo eso es gracias también al apoyo de los paraguayos, aunque los videos a lo mejor no remuneren como tal, pero hay suscriptores, hay interacción, hay comunidad de Paraguay que siempre me envía videitos por el canal de Telegram, que está en la descripción, por cierto. Entonces ya no voy a dar más la chapa, como dirían por ahí, sino que ya entremos al video y vamos a ver qué tiene para platicarnos ahí nuestro amigo argentino, que lo dejé en un frame mero extraño ahí al pobre, pero es guapo, pero ahí se mira raro. Ahora sí, continuemos. Disfruta todo, acá se disfruta el frío, el calor, la lluvia, estamos bien, en Paraguay estamos bien. Lo único que no disfruto son los mosquitos, que el otro día me comieron los tobillos. Ustedes saben que a mí a veces me pasan cosas en los viajes. Pasé de estar en un hotel humilde a estar en un hotel 5 estrellas. ¿Por qué? Porque me encontré con una seguidora. Me dijo, Juan, venite a mi hotel, venite a mi hotel. Y bueno, yo acepté. Así que bueno, pasé de un muy humilde hotel a estar 2 noches en un hotel 5 estrellas. Pero bueno, ya vamos a volver a la realidad y... Bueno, cosas que pasan, beneficios de ser youtuber. A lo mejor no te va tan bien económicamente, pero de repente te encontrás con sorpresas así. Yo, la verdad, les puedo decir que me han pasado cosas similares. A lo mejor no un hotel 5 estrellas, porque pues no sé si tengo algún seguidor que tenga un hotel 5 estrellas. Escríbanme si sí. Pero sí me ha pasado que, mira, Kevin, quiero darte tal cosa. Yo, de verdad, ¿por qué a mí? Yo me siento poco merecedor de ese beneficio. Normalmente eso me pasa. Nunca me siento como digno de recibir cosas. Pero no sé, ventajas que te da el internet.
lo cual agradezco un montón, la verdad. Y nos va a tocar dormir en los hoteles de siempre. Esta es la calle Palma, esta es la famosa calle Palma. Empezamos a mostrar un poquito de qué trata esto. Tengo entendido que dura hasta la noche, porque a la noche van a seguir tocando bandas. Ahora son como las 4 de la tarde. Creo que es el mismo lugar donde vimos aquel video donde yo puse así como "Así te recibe Paraguay" o algo así, no me acuerdo cómo le puse de título, pero que había como una banda en vivo también de aquel chico que también era argentino. Pero creo que es el mismo lugar porque estoy viendo similares lugares, similares puestecitos también. Así que creo que me voy a quedar acá para mostrar todo el evento. Vamos todavía a la ruta de Juan. Vamos, que todavía ya me conocieron 2 o 3 veces en Paraguay. Qué bueno, qué alegría que me conozcan en otros países. Me pone muy contento. Paso les muestro un poco. Hay un poco de ruido de fondo, pero les muestro. Esto es el Panteón de los Héroes. Acá descansan los restos del Mariscal López y de otros próceres. La verdad es que esas cosas no me han pasado a mí. Tampoco salgo, la verdad. Pero que alguien me diga así como que, yo te conozco por tu canal, creo que nunca. Lo que me ha pasado es que a veces la gente dice, yo creo que a vos te he visto en YouTube, pero ya me conocía de antes. Entonces así no cuenta. Pero que alguien por la calle me diga, Multisánchez. Bueno, a lo mejor si voy a Paraguay o a Dominicana me reconocen tal vez. Pero aquí en Guatemala imposible. Próceres de acá del Paraguay. Hoy ya le digo, hoy está la ciudad un poco revolucionada por el tema de... Sí, hoy sí hay gente. Pero bueno, les voy a mostrar un poco. Esto es el Panteón de los Héroes. Sí, exactamente, es el mismo lugar. Es más, creo que por ahí se van a topar ellos dos. Aunque no sé cuántos días es esto de la primavera, a lo mejor son varios días. Miren, ahí hay un lugar para la gente que está sufriendo mucho el calor, que ya lo dije, que está haciendo como 30 y pico de grados. Y te pasas ahí. Si tienen calor, se vienen a refrescar las bolas por acá y salen como nuevos. ¿Sí? ¿Qué tal la experiencia? Es espectacular. ¿Qué tal la experiencia? Con este calor, ¿Sos de acá? Viene bien. ¿Oriunda de Asunción? Oriunda de Asunción. Estoy viendo que hay cosas de regalo y si hay cosas gratis, ahí voy. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Contame qué hay acá. Hay hierba de indega Sí. para mate y tereré. Estamos repartiendo la tradicional de prueba. ¿Esto es para mate y tereré? Sí. Vamos a hacerle una... Tenemos también un cocido hecho. Sí, ¿podemos mostrar? Azúcar y sin azúcar. Cocido hecho con azúcar y sin azúcar. Y le hacemos la... No sé por qué, pero me huele a que ya tenemos miniatura. Característica siempre de Paraguay. En los videos de Paraguay, por alguna razón, siempre hay chicas bonitas. Acá estoy con Melody, que se va a estar presentando en un concurso de belleza de Miss Paraguay, pero ella lo va a contar un poco mejor que yo. Melody. Hola, ¿qué tal? Soy Melody Pieler. Sí. Estoy participando en un certamen de belleza para ser Miss Paraguay. En este caso estoy representando al departamento central. Y eso. Melody, ¿cuántas chicas son las que participan en el concurso? Son 32 chicas hasta ahora. Son muy, muy lindas chicas y están súper bien preparadas. Bien, hay mister. ¿Hay mister? Sí. Bueno, ahí me voy a anotar. Me voy a hacer una cirugía estética y me voy a anotar para el año que viene. ¿Primera vez en este concurso? ¿Primera vez? Sí, mi primera vez. Sí. Lo de modelaje estoy haciendo ahora hace 3 meses. Sí. Y es mi primer certamen. O sea, certamen grande. Mi primer certamen fue... Por ahí me dijeron una vez, es que vos tiras muy alto. Pero ya les digo yo, que la vida me ha enseñado a que por más feo que estés, puedes conseguirte una novia bonita. De que se puede, se puede. Hay muchos ejemplos que les podría dar, pero no se los voy a dar. Así que yo nunca pierdo la esperanza. Fue el que gané de departamento central. Sí. Y esperemos ganar. Mi arroba es, Melody Pieler. Pieler es P-I-E-H-L-E-R. Pórtense bien, si la van a seguir, sean educados y caballeros, por favor. Gracias, Melody. Gracias. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Che, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Mira lo que es. Mira el vestido que tiene. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Espectacular. ¿Podemos saber los nombres? Ella es Salomé y él es Fulgencio. Mira los nombres que tiene. Salomé y Fulgencio. Se llama Fulgencio. Me encanta que les pongan nombres de personas a los perros. Y bueno, más belleza paraguaya. ¿Es de Fulgencio? ¿Cuántos años tiene Fulgencio? Fulgencio tiene 6 meses. Mirá ese. Ay, Dios, es un hermoso. cachorrito. ¿Y Salomé? Tiene 3 añitos.
No, mira vos. Se llevan bien, ¿no? Se llevan bien entre ellos, sí. No, mira lo que es Salomé. Me encanta. Salomé. Me encanta. Aparte no ladra, tranquila. La felicito, muy lindo, de nada. Esto que ven acá abajo es la Chacarita de Asunción, es uno de los barrios que están considerados barrios peligrosos acá de la ciudad. Yo estuve el año pasado, grabé 2 videos, la verdad que no tuve ningún problema, entré con un guía local. Allá en el fondo se ve lo que es la Costanera, que vamos a estar grabando después. Pero bueno, es un barrio humilde, acá está justo en el centro de Asunción y si no me equivoco es uno de los primeros barrios que se crearon acá en la ciudad de Asunción. Esto que ven acá es la Catedral Metropolitana de Asunción, también debe ser de los edificios más fotografiados acá de Asunción. Se los muestro un poco. Acá estamos, llegamos al Mercado 4, vamos a ver qué nos podemos encontrar. Ya estuve recorriendo un poco, hay mucha ropa barata de hombre, de mujer, hay un mercado de comidas también, así que vamos a estar paseando un rato. Necesito se llama algo. Santo Domingo, miren, para los que estén viendo aquí de Dominicana, que de vez en cuando por aquí en los videos de Paraguay también pasan los dominicanos. Amigazo, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ven, esto es el Mercado 4. Dije que se parecía un poco a la zona de Once en Buenos Aires. Vestido para las chicas. Acá que hay clima caluroso, viene perfecto. Esto vamos a decir, podemos preguntar. Miren, esto está 25.000 guaraníes. Ténganme paciencia que tengo que hacer la conversión, pero creo que es algo así como $3.50, más o menos. Me gusta de esto que hay tantos pasillos que uno entra, me hace acordar esos pasillos que están en las películas de Vietnam, así, en el sudeste asiático. Y bueno, son esos pasillos que te llevan dentro al mercado. ¿Ven? El mercado sigue todo por acá. Me dijeron que funcionan con monedas de 1.000 guaraníes. Acá, ¿no? ¿Usted dice, de un señor, quetzal. no tengo suerte en el amor. ¿Puedo tener suerte en el juego? Sí, pues. ¿Sí? ¿Usted dice que sí? Vamos a ver, ¿cómo es la historia de esto? ¿Ponemos acá? Sí, acá es tu juego. Ese es tu juego. Sí. Te va a aportar. ¿Y toco alguno de estos? Sí. ¿Y ahora? Ahí está, ahí empezó a correr. Vamos todavía. Manzanita bien. Una manzana. Como de nuevo y vamos a apostar la sandía. Ahí va. Y ahí está corriendo. La gente se me ríe. Vamos a apretar la manzana. La gente se me ríe. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La manzana. Juego la manzana, me sale la sandía. Juego la sandía, me sale un pomelo. No pego una. Vamos con el tercero. Y ahí va. Tocamos acá. Y vamos a ver qué sale. ¿Qué sale? ¿Algo? ¿Gané algo? Una pera me salió. Mira, ese 20.000. No gané nada, ¿no? ¿Perdí? Perdí. Nací para perder. ¿Gané? ¿Qué gané? Experiencia. Ay, ¿usted qué dice que gané? Experiencia. Perdí 3.000 guaraníes, pero gané la experiencia. Bueno, ustedes saben que mi especialidad es un poco la comida y acá tenemos de todo, desde milanesa, marineras, ahí estoy viendo chorizo, mucho sándwich de milanesa, ahí estoy viendo empanadas que tal vez son de mandioca. Tenemos que ir ahora. Vamos, me dice un amigo que vive en Paraguay pero es cubano. Miren, un cubano en Paraguay. Los cubanos están en todos lados. Ya saben que aquí también les tenemos mucho cariño a los cubanos. Que es más, dentro de poquito vamos a tener un video también de cubanos, para que no se pierda esa costumbre aquí también. Vamos todavía. Yo te sigo a vos. Sos el primer cubano que... Hay mucho cubano acá en Paraguay. Mucho cubano. A ver, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar el puesto. Este es también de colega mío. ¿Ah, sí? ¿Este es el puesto? Amigazo. Me gusta porque hay para comer y te tirás unos fichines también acá. ¿Ves? Acá te juegas unos fichines. Bueno, acá estamos con Miriam, que es la esposa de Yaidel. Pero Yaidel es un poco más tímido para las camas, pero de a poco se va soltando. Yaidel, sos de Paraguay, sos paraguaya, pero te casaste con un cubano. Sí. ¿Cómo es? ¿Por qué elegiste un cubano? ¿Qué te enamoró de un cubano? Y bueno, ¿me podés contar un poco de eso? Realmente el trato. El trato. Sí. ¿Son buenos con el trato? Sí. ¿Qué tiene Te el trata cubano? bien. ¿Es más romántico? ¿Qué tiene? Sí, más romántico. ¿Te Más cocina? atento. ¿Qué? También. Sí. Y vamos a preguntarle también a Yaidel. No le preguntamos. Ahí le dio vergüenza y se me escapa. Porque quería saber qué tiene la mujer paraguaya que enamoró a un cubano, ¿viste? Las dos cosas. Y ahí se me están riendo. Se me escapan todos. Claro, el cubano tipo
tipo fachero, musculoso, sabe cocinar y claro, conquistó acá a la señorita. Muy bien. Te quiero agradecer por la buena onda. Estoy con una chica que es suscriptora del canal, se llama Adriana, que es media tímida, pero me dijo, Juan, te voy a convidar un tereré porque veo tus videos. Escúchame, el tereré todo el año acá, ¿no? Todo el año. ¿Todo el año? Prueba nomás. Está espectacular. ¿Cuántos termos de estos te tomás por día? ¿Sabés más o menos? Y muchísimo. Este tiene 2 litros. Tomo como 3 por ahí. O sea, 6 litros. ¿Te tomás 6 litros de tereré por día? No, no lo puedo creer. Yo si tomo 6 litros de agua por día, tengo que tomar en el baño directamente porque tomo y voy al baño. 6 litros por día entonces. 6 litros más o menos. Lo bien que me tratan acá en Paraguay, por eso la gente dice, ¿por qué vas, Juan, todos los años a Paraguay? Y por esto, porque me tratan bien. Pues sí. Y miren que yo no había visto el video. Y yo les dije, Paraguay a lo mejor no te paga con buena monetización, pero con cariño sí. Lo dije de un principio y no había visto el video. Me gusta porque cada comedor tiene su nombre. Este se llama Comedor Sofi, este se llama Azu. ¿Qué más tenemos? Graciela. Este es el comedor Graciela. Tenemos el comedor Rosana. Creo que este mismo comedor lo vimos, pero con el chico de Panamá, ¿se recuerdan ustedes? Que un saludito ahí también, porque también nos seguimos en Instagram. Que él mostró, incluso ahí me recuerdo de una chica que salió en ese video. Bueno, ese es otro asunto. Pero es que qué culpa tengo yo de que las paraguayas lo enamoren a uno. El comedor tiene su nombre. Vamos a ver qué vamos a comer, qué probamos acá. Y puede ser estofado de pollo con ensalada de papa. Y me habló de algo así como pata de dinosaurio. Pata de dinosaurio. O sea que venden pata de dinosaurio acá. Mirá. A ver. Oh, qué rico. Pata de dinosaurio. ¿Viste? ¿Cómo se llama este plato? Este poroto. Poroto Sí. con pata. ¿Poroto con pata? Sí, ahí está. ¿Y usted qué me aconseja comer? Este es bueno. ¿Es bueno? Bueno. Vamos con un poroto con pata. Dale, papá. ¿Sí? Bien, vamos. Mira, acá tenemos la yuca, la mandioca. Ahí ya dijimos, tiene pata de vaca, tiene un poquito de pollo, tiene los porotos. Y bueno, yo creo que lo más conveniente es empezar a tomar como la sopa. Los porotos son los frijoles, ¿verdad? Pensé que de lejos parecían lentejas, pero no, son porotos. El sabor que tiene la comida en Paraguay es espectacular. Amigazo, bueno, cuesta 20.000 guaraníes. Ya dije que $1 son 7.500, o sea que este plato vale $3. Bueno, ahí está. Yo había venido con la intención de probar un boriborí, pero cuando llegué no había más. Pero quedó un pedacito, quedó un poquito acá y el amigo me trajo para que lo pruebe. Muchas gracias, De lejos parecerían ñoquis. Para el que nunca lo probó, tiene el aspecto similar a lo que es un ñoqui. Ahí en Paraguay usan la mandioca o la yuca para acompañar sus platos. Aquí la verdad es que se usan las tortillas o el pan en su defecto, porque siento que ahí no se va a llenar. ¿Probás? Nada que ver. Esto es de maíz, ¿no? De maíz. Con queso. Ahí está, esto es de maíz con queso. Súper rico. Bueno, dejemos el video por aquí. La verdad es que estuvo muy entretenido. El video original y completito está en la descripción. Ya saben que aquí no utilizamos el 100% del video original, sino que únicamente extraemos clips para ir comentando. La verdad es que estuvo muy entretenido, muy divertido. Las paraguayas siempre sorprendiéndonos. Por aquí están mis redes sociales. Si me quieren apoyar por allá, también están en la descripción. También en la descripción hay un link de Telegram al cual me pueden enviar sugerencias si ustedes desean enviarme alguna sugerencia por ahí. Y sin más que agregar, nos vemos en una próxima ocasión con otro video que seguramente va a estar igual entretenido que este. No se les olvide suscribirse y dejar su like. Hasta luego. Chao.